siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Según encuesta Origen de Viaje realizada en 2005 y retomada recientemente por la Secretaría de Movilidad de Medellín y dada a la luz pública, para esa fecha se estimaba que al Valle de Aburrá se desplazaban diariamente un promedio de 4.684.389 personas, de las cuales unas 28.000 requerían del transporte público. A 2012 la cifra de seguro debe haber sufrido un incremento considerable. Soy diabético y se me encanquinaron, me dio un granito en un tobillo, no le paré mucha bola y se me encanquinaron los dos pies. No, duro, esos, para uno adaptarse pues como a la silla, pues uno para pararse, eso es duro porque no de la noche a la mañana que amanezca uno sin pies y uno pueda moverse, pues se siente uno como raro. Este es uno de los 5 vehículos que tiene dispuesta la Secretaría de Bienestar Social de Medellín, adaptados para facilitar el transporte de personas con movilidad reducida, pero que hoy solo están dedicados a transportar un grupo de personas a una institución educativa de la ciudad. Es decir, tienen restringido su uso a este fin. Oscar, por ejemplo, nunca se verá beneficiado por el servicio para salir a la calle. ¿Vos te imaginaste, Oscar, de pronto algún día en la vida como en esta situación, vos que digamos hasta un momento de tu vida pues tuviste toda tu salud completa? Su silencio respondió. Nadie se imagina que de un día para otro su vida pueda cambiar de esta manera. Por eso la discapacidad debería ser un tema que les interese a todos y en el que muchos hagan. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que maneja muy imprudente y no respeta. Sí, la moto que la cae me cae un carro, en este pare allí. Este sería bacano que los buses tuvieran como una especie de rampa. Sí, oiga, sería genial. Diga que eso, uno para transportar, hay veces necesitas puro taxi, hay veces uno no tiene para el taxi. Por ejemplo, para ir a una cita médica, toca que es puro taxi porque bus para allá no, cuando montarse a un bus no. Muy difícil. Es difícil. Los buseros no paran, no ayudan, no. No. Cuando las aceras no están así bajitas, ¿cómo haces? No, me toca pedir ayuda. ¿Ah? Me toca pedir ayuda. Pero igual la gente aquí es bien, es una ventaja. A veces me demoro 25, media hora. Me hago rápido porque amanezco pues como muy animado. Otra vez, así como de callo, entonces me hago espacio. 5 kilómetros diarios, en total 20 semanales, recorre desde su casa hasta el centro de la ciudad Oscar para ganarse la vida, mientras paradójicamente la expone. El de la discapacidad, un tema de carencias y de oportunidades. La legislación en Colombia frente a este tema puntual crece, mientras van quedando vacíos en ella o sus aplicaciones y en quienes deben acatarla y hacerla cumplir. Pienso que Medellín ha hecho muchas cosas, como te lo decía ahora, nos falta y es un trabajo que es largo, es un trabajo que a veces se convierte en difícil por egoísmos, por diferentes situaciones que se puedan presentar, pero casi que nuestro reto es volver a Medellín un hogar incluyente, o sea, que Medellín se convierta en eso, en cada uno de los sectores, educación, salud, inclusión laboral, obras,
todo se tenga en cuenta a la persona en situación de discapacidad y cada día seamos más incluyentes con estas personas en situación de discapacidad. Se trata de voluntades, pero principalmente de acciones que se hagan cumplir y que sean coherentes. Dentro de las cosas que se han adelantado en la ciudad, que ha ayudado mucho a que todo tipo de persona pueda tener acceso seguro al cruce de las vías, ha sido la instalación de rampas en los puentes peatonales para que pueda la persona con movilidad reducida acceder de una forma segura y hacer los cruces por los diferentes sitios de la ciudad. Otra situación que tenemos por ley es que los vehículos de transporte público colectivo de más de 20 pasajeros deben tener por norma 2 sillas debidamente señalizadas con su respectivo cinturón de seguridad para que la persona con movilidad reducida que acceda a estos vehículos tenga la posibilidad de tener un viaje cómodo y seguro en el vehículo. Escogimos 3 rutas de buses aleatoriamente para ver si la norma se cumplía y efectivamente así fue. Hay que recordar que es sancionable y también hay que destacar el hecho de que no hay que ser más que un ciudadano común para darse cuenta que el 99% del parque automotor público en Medellín no tiene acceso para las personas en situación como la de Oscar, que Bienestar Social estima en Medellín son unas 15.640. Creemos que hay un vacío y una deuda grande de la clase política, porque no es en un momento determinado expedir la norma y ya, sino que nos estamos quedando en dejar como la posibilidad, pero al momento de que no se cumpla a nivel social, no estamos siendo claros en cuál es la sanción que tiene el funcionario que en un momento determinado no haga real esa normatividad. Hay que incidir mucho desde lo público para que se cambie el pensamiento desde lo político y entonces desde lo público se jalone a lo privado para que cumpla las normas, para que entienda el beneficio común de todo lo que se va a hacer y que no solo piense en ganar dinero, sino que piense en la rentabilidad social. Yo creo que Medellín ha avanzado mucho en cambiar desde lo público el concepto de la discapacidad y entenderlo como esa diversidad. El Acuerdo 86 de 2009 adopta la política pública en discapacidad para el municipio de Medellín. En él puede leerse en su capítulo 5 el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad para las personas con discapacidades. Esta loma se necesita alientos y para bajar también es un peligro, se resbala uno y quién sabe. Ya regresamos. Que la manija de la puerta le permita a la persona manipularla. El diseño universal es un concepto dirigido a procurar el desarrollo de productos y entornos de fácil acceso para el mayor número de personas, sin la necesidad de adaptarlos de una forma especial, que le sirvan a todos. Bernie sabe de eso, con conocimiento de causa, y se preocupa por crear conciencia y acciones concretas frente al tema. Con él visitamos un hotel que asesoró en Medellín. Que ya no es accesibilidad sino diseño universal. Se diseña para que lo use todo el mundo, pero también si una persona con discapacidad lo necesite, puede utilizarlo. En el caso, por ejemplo, de un hotel, en el caso de una habitación accesible, en el baño en el que estamos en este momento, que es el baño de una habitación adaptada, este baño lo puede utilizar una persona sin discapacidad y no tiene problema y probablemente ni siquiera se dé cuenta que está utilizando una habitación adaptada, pero si lo necesita alguien con discapacidad tiene los aditamentos necesarios. Entonces quien se meta en el cuento de la accesibilidad va a ganar en primer lugar porque gana un 15% más de clientes, que es aproximadamente la población en situación de discapacidad. Por otro lado, gana porque las personas con discapacidad ni viajan, ni salen, ni comen solas. Igual que cualquier otra persona, tiene un grupo social que está a su lado y que no va sino a los sitios accesibles donde esa persona esté cómoda. Y además gana en imagen. Un sitio que tenga accesibilidad y que sea reconocida su accesibilidad, gana en imagen porque la gente se da cuenta que es un sitio responsable con la sociedad. En un 40%, 50% el estudiante es consciente de lo que hablábamos ahora del tema de la discapacidad en los proyectos arquitectónicos. Pero cuando hablamos de diseño universal, eso sí es un concepto que no es tan preciso en el desarrollo mismo del proceso formativo. Está, digamos, en la voluntad del profesor o del arquitecto que guía el proceso, hacer que el estudiante lo tenga en cuenta, lo valore,
sea consciente de él, pero como elemento del pensum no está el tema del diseño universal. Quizás, más que los arquitectos, son los diseñadores industriales los que lo han manejado de manera más concreta y lo exigen en términos evaluativos dentro de su proceso. Aunque en la facultad sí existen grupos que han trabajado sobre materiales que puedan ser funcionales para personas con discapacidad, el tema de texturas e iluminación, lo cual es bueno, aunque no suficiente. En nuestro país, desafortunadamente, el tema de la accesibilidad se toca muy por encima, porque como no está claro el concepto de accesibilidad, para ellos simplemente poner una barra detrás del sanitario y que haya una rampa en el acceso es accesible, pero finalmente yo no puedo utilizar nada de lo que hay ahí, no es funcional. Hay detalles tan sencillos para el ojo de una persona que no tiene discapacidad, pero tan útiles para quien sí la tiene, como por ejemplo la ubicación de la barra de un vestier, donde una persona desde su silla de ruedas puede colgar y descolgar su ropa. Medellín tradicionalmente ha sido construida para personas sin discapacidades. Ha habido poca conciencia. El trabajo de Bernie hoy es justamente lograr que eso cambie. Lo primero que hace es que sus receptores rompan las barreras actitudinales. Es muy importante las opciones en los ascensores de que la botonera esté a una altura adecuada, que se pueda utilizar desde la silla de ruedas e incluso que viene acompañada por sistema braille para que lo puedan utilizar personas ciegas. Nos hemos encontrado mucho con entidades, muchísimo, con entidades que nos dicen nosotros no necesitamos asesoría porque nosotros ya sabemos de accesibilidad, porque nuestros arquitectos ya saben de accesibilidad o porque hay muchos manuales en internet que efectivamente los hay a los que ellos podrían acudir. Pero en la parte principal de nuestro trabajo y en lo que hemos visto más errores es en que todos esos aditamentos, si no se hacen con un conocimiento, nosotros o cualquier otro asesor, no terminan siendo funcionales. Juan Carlos se formó como arquitecto en plena facultad de su movilidad. Luego comenzó a reconocer su profesión desde una silla de ruedas, lo cual le dio otra visión de las necesidades que entonces no reconocía. Yo pienso que está fallando principalmente el transporte. Hay una gran necesidad de movilizarse por la ciudad. Las personas con discapacidad, las que más están afectadas por la deficiente movilidad, viven en zonas periféricas de la ciudad o utilizan el taxi, que es muy costoso, que en la mayoría de los casos no pueden acceder porque el presupuesto no les da para ello. Cuando hay necesidad hay que pagar taxis para llevarlo ante el médico, cosas parecidas. Al resto, estamos luchando a ver si de pronto nos dan transporte, si de pronto. Porque el transporte para esta gente es muy especial. Allí hay un señor, vecino mío, que también está en silla de ruedas. Me dice, Conrado, pues que me dieran transporte, yo iba hasta estudiar, iba a hacer alguna cosa, pero me mata la salida aquí en esta silla, en esta loma. De eso se trata el diseño universal, de dar autonomía, la misma de la que carece Orlando. Para él lo más simple está negado, cuando de movilidad o asequibilidad se trata. Vive al occidente de Medellín, en el sector El Triunfo. Por lo regular se van 15.000 pesos en la bajada y 15.000 pesos en la subida. Le conseguí una cita por allá, ahora el 20. Ahí estoy pensando cómo es que va a ser la vuelta para llevarlo. Porque es que, como le digo, se necesitan 2 personas para bregarlo. Yo ya solo no soy capaz. Los que más fallan son las entidades del gobierno que deben ser los que vigilan y los que deben exigir que exista un transporte para todos. ¿Por qué fallan? Porque el transporte público y es de competencia del Estado, solo que se le entrega a los privados en concesión, pero el ente público está obligado a exigirles a ellos que cumplan con todas las condiciones, ser muy estrictos en eso. Y que uno no está libre de estas cosas, ninguno estamos libres. Yo no sé, hay gente muy ignorante, ¿verdad?, que creen que no les puede ocurrir esas cosas a ellos. Y no debiera ser así. Orlando es atendido por la Secretaría de Bienestar Social de Medellín en su propia casa.
ante su incapacidad para salir de ella casi todo el tiempo y por diferentes factores, no solo por el de salud, junto con otras 484 personas en igualdad de condiciones. El enfoque como tal es rehabilitación, ¿sí? Entonces la rehabilitación es acompañada por profesionales en las áreas de psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, trabajo social, fonoaudiología, nutrición, auxiliares de enfermería, medicina. Y eso es a la población que ya está identificada. A la población identificada. Gran ausencia de medios de transporte adecuados para las personas con movilidad reducida. Además, el espacio público tampoco es amable. Los andenes todavía no reúnen las condiciones para la circulación de las personas de manera cómoda y segura. La legislación está clara, a veces lo que cojea es el cumplimiento. Es un tema de voluntad, porque la ley ya hay una ley que lo respalde. Entonces, si un dirigente dice no se recibe una sola, da una orden por ejemplo a las curadurías y les dice no me reciben una sola edificación que no cumpla con los parámetros de accesibilidad, obviamente esto hay que hacerlo planeado, hay que tener los parámetros claros, hay que tener una legislación clara que sea igual para todos y que se le pueda entregar al constructor y se le diga si usted no cumple con estos parámetros de accesibilidad no lo dejo abrir. Falta todavía mucho camino por recorrer en términos de normativa para los espacios arquitectónicos en este tema. Tenemos una serie de normas que nos hacen cumplir, digamos, curaduría, que es la entidad reguladora precisamente de darle el visto bueno a los proyectos desde el punto de vista del cálculo estructural de un proyecto, de la viabilidad arquitectónica en términos de iluminación, pero el componente, digamos, como componente de la accesibilidad y la usabilidad del espacio para la discapacidad, no hay en este momento un código, por decirlo así, que regule de manera enfática, o por lo menos si existe, es muy ambiguo, no está siendo vigilado, no está siendo regulado, no está siendo exigido a la hora de recibir las edificaciones por parte de los entes encargados de verificar esto, no lo exigen a ciencia cierta. Mientras tanto, personas como Orlando siguen esperando en sus camas o en la entrada de sus casas. Es que la gente se sigue informando, sobre todo las personas en situación de discapacidad, sus familias, en el caso de las personas en situación de discapacidad cognitiva, que se informen que tienen derechos, que se informen de cuáles son los mecanismos para hacerlos reales y exigirlos de buena manera. Y sobre todo que se vayan haciendo como unos veedores y medios de presión para que cuando se están dando soluciones a situaciones poblacionales que los afectan, se hagan expresar. El transporte no es un favor, es un derecho. Queremos un transporte con calidad de vida. Transporte accesible. El transporte no es un favor, es un derecho. El transporte no es un favor, es un derecho. Derechos que muchos sienten vulnerados cuando de personas en situación de discapacidad se trata. Muchos, aparte de los vistos aquí, hay otros. El de la salud, la educación, la recreación, entre tantos otros. Consecuencia muchas veces por el mismo tema aquí planteado, el de la movilidad y accesibilidad. Esta marcha en particular fue contra el sistema metro. Manifestaban el no poder acceder a todas las estaciones, en especial Hospital y Sabaneta, viendo así vulnerados sus derechos. Es una deuda social que nuestro metro sabe, es consciente que teníamos con la población en situación de discapacidad porque estábamos haciendo muchas otras cosas. O sea, en paralelo estábamos haciendo muchas cosas por ellos. No obstante, esa deuda social que teníamos también tenía una serie de elementos jurídicos, tecnológicos, arquitectónicos que teníamos que esperar a que surtieran efectos que desafortunadamente pues, la población en situación de discapacidad se vio sometida a tener que esperar, lamentablemente, pero hoy le estamos cumpliendo. Según sus datos sacados de usuarios con tarjeta cívica de acceso al sistema, de las 550.000 personas que acceden a diario al servicio, 1.500 presentan alguna discapacidad. Luego de 17 años, la estación Hospital será asequible. Hoy ya podemos decir con certeza que en el mes de enero vamos a tener funcionando este ascensor para las personas en situación de discapacidad. Gracias a una gestión que busca una movilidad
ambientalmente sostenible y socialmente incluyente. El Metro de Medellín ha recibido en 17 años de funcionamiento solo 3 demandas por este tema en su contra. Cada vez que aparece una persona con una discapacidad diferente, ese es un motivo para nosotros empezar a estudiar y a mirar y a tomar acciones frente a esa discapacidad. O sea, ¿qué sí podemos decir hoy? Hoy, con el tema de los ascensores resueltos de Hospital, de Sabaneta y de La Estrella, podríamos decir que más los otros elementos que tenemos, de rampas, de ascensores, de lo que son los apoyos isquiáticos, tendremos y tenemos un metro accesible. Muchas veces se parquean no son discapacitados. Y el que no respeta se llama compadre, no tiene pido. La idea es nunca más volver a autorizar a alguien que no, de verdad, no esté con la discapacidad. Nosotros desde la Secretaría lo que hacemos es realizar permanentes controles en los centros comerciales y verificamos que los sitios exclusivos para parqueo de personas, parqueo de vehículos que transportan personas con movilidad reducida, se le esté dando el uso adecuado. Esto es una sanción que equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, y cada que se sorprende una persona que no tiene la movilidad reducida y está ocupando un espacio determinado para ello, con nuestros agentes de tránsito hacemos los controles en centros comerciales y en las vías públicas de la ciudad. Guillermo Alberto se recorre el centro de Medellín procurando crear conciencia, dando oportunidades, enseñando antes de sancionar, y le da resultado. Yo me di la tarea de mirar los pequeños negocios, los pequeños parqueaderos públicos que en su inmensa mayoría no cumplen con la norma. O sea, nadie lo tenía en otras palabras, porque ellos desconocen de eso, porque como es dueño y tiene un parqueadero pues para 50 carritos, para 20, para 30, entonces ellos dicen, no, pues a mí, como dijo el señor ahora, a mí todo el mundo viene aquí, compañeros suyos, pero nadie me ha hablado de eso. Les habla a ellos de la norma que obliga y exige que cualquier parqueadero público debe tener lugar para estacionar personas con discapacitados, ¿cierto? Mínimo un parqueadero. De resto, el 2% del total de parqueaderos hay que señalizar celda. O sea, si el parqueadero tiene 100, serían 2. Pero están ocupadas con personas de discapacidad. Bueno. Esta y esta. Yo quiero una que se vacía. Y tomarles eso, para tomar las fotos. Si usted quiere aportar, puede comunicarse al 445-7833 para reportar el mal uso de estas celdas especiales dentro de cualquier lugar comercial. Ya sabe que es únicamente para eso, ¿sí o no? Ahora, aquí le habla a los cuartos 5, bueno, un total de 138 celdas. Esto equivale, sí, a 4 celdas más o menos. O sea, antes están sobrados, tienen 6, está muy bien, excelente, lo felicito. El de la discapacidad, un tema de carencias y de oportunidades. Quiero pensar que no estamos muy lejos de llegar a una sociedad con muchas adecuaciones. Obviamente, convertir una ciudad y un país en accesible de la noche a la mañana con esta cantidad de atraso que tenemos frente al tema no es sencillo, pero se han hecho muchos cambios, se han tomado muchas decisiones, y yo quisiera pensar y estoy muy convencido de que vamos por un buen camino y de que en pocos años vamos a ver unos cambios muy radicales. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.